Muy bien, buenos días hermanos a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga, que el Señor los guarde. Vamos a empezar este tiempo. Quiero iniciar tocando un tema que me llamó mucho la atención cuando estaba realizando el sermón. Se comentaba de que en Estados Unidos había una encuesta acerca de padres infieles. Y uno ya se daba cuenta y decía, tal vez infieles a la esposa, ¿no? Pero no era eso, sino infieles a los hijos. Ese era el tema. Y hay infieles a los hijos. ¿Cómo uno puede ser infiel al hijo? A lo cual la encuesta consistía en preguntar de una pregunta que se relacionaba sobre una promesa que los padres o el padre le dio al hijo. Y a lo cual muchos de los hijos respondían que sus padres o su padre hacía promesas que no cumplía. Ahí es donde se puede comprobar de que hay padres que son infieles a sus hijos, cuando ellos no cumplen con su palabra, no cumplen su promesa. Y les toco este pequeño temita porque vamos a acercarnos a un libro de la Biblia que nos habla justo de eso. Obviamente lo contrario nos va a mostrar de lo que es un padre que es infiel a sus hijos. Y aquí vamos a ver más bien lo contrario, un padre que es fiel a su palabra, un padre que es fiel a su promesa. Y eso se encuentra en el libro de Josué, el libro o el texto que hemos leído en principio, antes de empezar el culto, en el cual se encuentra en el capítulo 21, versículo 43 al 45. Vamos a dar lectura. Dice así: Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron, y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y este texto quiero que pongan atención, hermanos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Vamos a orar. Padre Celestial, hemos leído tu palabra. Ahora te rogamos nos ayudes a entenderla. Señor, ayúdame a poder explicar tu palabra a tu pueblo. Vamos a hablar acerca de este libro, y más específicamente del libro de Josué. Padre amado, guíanos de principio a fin. Ten misericordia de cada uno de nosotros. No merecemos entender tu palabra, pero ten misericordia, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ayúdanos a entender. Ayúdame a mí, Señor, que soy débil. Necesito de tu ayuda para predicar y exponer tu palabra a tu pueblo, y tu pueblo pueda ser edificada, y los perdidos puedan ser salvados. Ayúdanos en este tiempo, Señor. Nos encomendamos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Estamos en el libro de Josué, pero voy a dar un pequeño repaso de cómo hemos llegado ahí. Ustedes recordarán nuevamente que estamos plasmando un panorama general de toda la Biblia. Y para ello estamos yendo libro por libro. Cada domingo que me toque a mí, voy a ir plasmando libro por libro, simplemente el panorama general de cada libro. Hemos iniciado con Génesis, hemos ido paso a paso, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahora estamos en el sexto libro, que es el libro de Josué. El libro de Josué es el que nos toca. Ahora, les voy a volver a explicar el propósito y la razón del por qué estamos haciendo esto, ¿no? Ustedes recordarán que con nuestro pastor Álvaro, estamos yendo el libro de Romanos versículo a versículo. Pero conmigo estamos yendo de manera general. Estamos conociendo el panorama general. ¿Por qué propósito? Para que ustedes, mis estimados hermanos y hermanas, puedan tener un mayor panorama al momento de estudiar la Biblia. Sé que muchos de ustedes quieren estudiar la Biblia y preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo estudiar la Biblia? Son las inquietudes que nos hacen. Y tal parece que esperan que nosotros les respondamos y les digamos, es que yo soy inteligente, el Señor, todo eso. No es magia. Simplemente es leyendo la Biblia de principio a fin varias veces. Así vas a conocer un panorama general y eso te va a ayudar a poder estudiar textos específicos, versículos, capítulos, pequeños textos. Si tú no lees, si tú no tienes un panorama general de la Biblia, te vas a perder cuando vayas a querer estudiar. Alguito sacarás,
Pero cuando tú lees, tú conoces de manera general lo que la Biblia te dice, vas a poder. A mí normalmente, y estoy seguro al pastor Álvaro también, que cuando estamos en un texto específico, lo que nos bendice o nos ayuda es saber qué dicen los demás libros. Amplía nuestro conocimiento, nos ayuda a entender lo que no veíamos solo conociendo ese texto. Y por eso es el propósito de que conozcan el panorama general de toda la Biblia, para que pueda ayudarles en su estudio personal que cada uno de ustedes tiene. Y también la razón porque hay iglesias, entre comillas, vuelvo a decir, entre comillas, obviamente estoy queriendo decir que no son iglesias, que no quieren y no dejan que los miembros lean la Biblia. A esos falsos maestros les conviene que ustedes no lean. Les conviene, porque no van a poder ustedes cuestionarles, no van a poder decir qué está mal en lo que ellos están enseñando. A los falsos maestros les agrada, mejor si no leen, mejor si no conocen. Son más fáciles ustedes de poder ser llevados por cualquier doctrina falsa y engañosa. Se escucha a muchas personas de esas iglesias, mi pastor dice, mi pastor dice, mi pastor dice. ¿Cuándo se les escucha decir, la Biblia dice, la Biblia dice? Y yo quiero eso, hermanos, aquí también. No se trate de decir, el pastor dice, o los pastores dicen de esta iglesia. No, no, no. Que ustedes puedan decir, la Biblia dice. La Biblia dice. No queremos que estén en esa ignorancia. Conozcan de manera personal, en sus casas, la Biblia, la lean personalmente, porque si no lo hacen, están en peligro, hermanos, están en peligro de ser llevados por cualquier falso maestro que aparezca o que surja. Los que algunos ya conocen que hay en nuestra actualidad, va a haber otros, ellos ya van a morir, van a venir otros que igual van a tratar de seducirlos con falsas enseñanzas, y ustedes necesitan leer la Biblia. A ese propósito, o mejor dicho, por esa razón, como iglesia, con el pastor hemos decidido, después de Romanos, poder leer o poder estudiar de manera general cada libro de la Biblia. Estamos en el 6º, son 66 libros, es decir, nos falta 60 libros que más adelante, Dios mediante, vamos a ir dando, poco a poco, avanzando. Por el momento nuestro pastor Álvaro está en casa, ya va a retornar más adelante, hermanos, con el libro de Romanos. Los que están impacientes con Romanos, tengan paciencia, ya vamos a ir de manera específica, versículo a versículo. Conmigo, de manera general. Hemos ido hablando del primer libro, que es Génesis. El propósito de Génesis, por lo menos hemos dicho, es que el pueblo de Israel, que había salido de la esclavitud de Egipto, querían volver atrás, querían volver a Egipto. En Egipto estábamos bien. Y el libro de Génesis, por lo menos parte del propósito es que con cada historia que está dando Moisés, es decirles, ¿por qué quieren volver a Egipto? ¿Por qué quieren volver atrás? Miren cómo fue cuando estuvimos ahí. Y eso con cada narrativa les quiere enseñar. Y en nuestro contexto actual nos ayuda, porque sé que hay personas que quieren volver al mundo. Quieren volver a lo mismo. Y Génesis te ayuda a que no vuelvas. No vuelvas. ¿Para qué quieres ir al mundo? ¿Qué de bueno hay si ha de perecer igual? Éxodo nos ayuda a reconocer la gran salvación que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Muchos habían nacido en Israel, estaban en el desierto y habían nacido personas. Muchos no conocían cómo les sacó Dios de la esclavitud de Egipto. Y Éxodo explica eso, cómo les ha rescatado Dios. Y eso nos lleva a nosotros también. ¿Cómo nos salvó Dios? ¿Cómo nos salvó Cristo? ¿Qué tuvo que pasar para que nosotros podamos ser salvos de nuestros pecados? Cristo murió por nuestros pecados. Así como el pueblo tenía que mirar la historia del Éxodo, así también nosotros miramos la historia de redención de Cristo Jesús. ¿Cómo nos salvó? Levítico, cómo relacionarnos con Dios, con un Dios santo y no morir en el intento, porque es un Dios santo, un Dios perfecto. No se puede acercar así nomás delante de Dios. Cualquiera que se atreva a querer estar delante de Dios va a morir. Y Dios les dice cómo pueden hacer para no morir delante de su presencia. Hoy en día todos piden, ¿no? Dios desciende aquí. Si Dios descendiera, hermanos, todos moriríamos. ¿Hay aquí alguien que no es pecador? Moriríamos. Su presencia es santa. Y Dios nos dice,
¿cómo podemos estar delante de su presencia sin morir? Y eso nos lleva a los sacrificios, lo cual nos apunta a Cristo. Por medio de Cristo no vamos a ser fulminados. Si tú tienes a Cristo, no has de ser fulminado cuando estés delante de su presencia. Ay de ti presentarte delante de Dios sin Cristo. Después vimos números, el desierto, las aflicciones que vienen en la vida del pueblo de Israel, la cual es un reflejo de lo que es nuestra vida, que vamos a estar en un desierto de aflicción. Vamos a ser afligidos, que no caigamos en el engaño de los falsos maestros donde nos dicen no vas a sufrir. Incluso hay una secta, ¿no? Pare de sufrir, pare de sufrir. No, más bien la Biblia nos llama a que vamos a sufrir. Este camino es sufrimiento. Y en medio de este sufrimiento Dios está con nosotros. A ninguno de ustedes vamos a llamar y decirles que va a ser un camino de un color de rosas. Va a haber aflicciones, pero en medio de esas aflicciones Dios está. Vimos Deuteronomio, que nos habla de repetir la ley, de hablar continuamente para la siguiente generación, para que quede bien enraizado en su mente, y que continuamente nosotros debemos ser expuestos al Evangelio, Hay personas que dicen, yo ya no necesito el Evangelio, yo ya conozco. Nos acercamos a supuestos cristianos en el Prado, les queremos hablar del Evangelio. Yo ya sé, ve a aquellos hombres que todavía no conocen. Qué arrogancia, ¿no? Un cristiano quiere continuamente ser expuesto y conocer más y más el Evangelio. Quiere decir que no conocen realmente el Evangelio cuando tienen esa actitud. Porque la palabra de Dios nos llama a repetir, a ser expuestos continuamente con lo mismo muchas veces. Y ahora terminamos ese sector, el Pentateuco. El Pentateuco, Penta, 5, Teuco, ley, 5 libros de la ley, que también es Torah para los hebreos, la ley. Ahí terminamos esa sección de Moisés, muy importante. Ahora estamos entrando a Josué, que pertenece al sector de los libros históricos. De ahí puro historia vamos a ver hasta llegar a Esther. Historia. Aunque para los judíos pertenecía a la sección de Nevi'im, que eran los profetas para los judíos. El libro de Josué pertenece a los profetas. Es una pequeña variación, pero en nosotros, según el orden, estamos en el sector de historia, libro histórico de Josué. Ahí estamos, hermanos. Vamos entonces a desarrollar este libro. Josué, Jehová salva, es lo que significa el significado del libro, del nombre Josué, Jehová salva. Ahora, vamos a dar 2 puntos para desarrollar este libro de Josué. Primero, como ya ustedes saben, les voy a dar razones para que ustedes puedan leer el libro de Números. Les voy a dar razones. ¿Por qué razón debería leer el libro de Números? Les voy a dar razones. Espero que las razones ayuden mucho. Y después les voy a dar datos generales del libro de Números. Primero, razones, y segundo, datos generales. Vamos con las razones. Primera razón, ¿por qué debemos leer el libro de Números? Porque nos muestra el reemplazo divino. ¿A qué me refiero con este reemplazo divino? Moisés era el líder de Israel, pero Moisés no va a entrar a la tierra prometida, se va a quedar. Hemos leído un texto en Deuteronomio, hace rato en el tiempo de lecturas, donde Moisés les dice, yo no voy a entrar, ya soy de 120 años, yo no voy a poder entrar. Es más, Dios me ha dicho que no voy a entrar, no va a entrar. ¿Quién va a dirigir a ese pueblo? Dios reemplaza de Moisés a Josué. Josué, el reemplazo de Moisés. Y esto es un reemplazo divino, hermanos. Josué iba a hacer lo mismo que Moisés, iba a enseñar lo mismo que Moisés, iba a dirigir al pueblo de Israel. Es interesante que escuché un comentario de que más adelante Josué incluso va a leer la ley como Moisés leyó. Y el comentarista dice, cambió el mensajero, pero el mensaje se mantuvo. Y eso debe ser algo saludable y algo que debe llamar la atención, hermanos. Cada pastor que ha de venir acá, porque ahorita somos 2 pastores, queremos que haya más pastores, pero sabemos nosotros los pastores que no somos eternos, que vamos a ser reemplazados un día, y no nos sentimos mal.
porque eso es algo natural que vemos tanto en Moisés como en Josué. No vemos a Moisés refunfuñando, ni a Josué tampoco. Con gozo reciben el mandato o el llamado de Dios. Y va a haber reemplazos divinos acá igual. Vamos a morir un día, el pastor Álvaro y mi persona, y los que vendrán otros más, y van a seguir otros. Va a cambiar el mensajero, pero el mensaje nunca debe cambiar. El mensaje, así como con Josué y Moisés, debe permanecer. Debe seguir avanzando esto. Y esto lo vemos siempre, hermanos. Aquí lo vemos con Moisés y Josué. Lo vemos en el Nuevo Testamento con Esteban y Saulo. Esteban, un hombre piadoso, un hombre que podía haber sido usado como un hombre que iba a hacer crecer el Evangelio, es matado por los judíos. ¿Quién va a reemplazarlo? Ahí está un joven Saulo, a quien Dios va a llamar más adelante y va a ser el reemplazo de Esteban. Estoy seguro que muchos lloraron la muerte de Esteban. Muchas personas debieron decir, un joven murió, alguien que iba a hacer algo maravilloso por el Evangelio. No debió ser fácil la muerte de Esteban, pero Dios envió un Saulo, un hombre poderoso en palabra. Envió a alguien así. Y así vemos. Ahorita mismo conocemos muchos pastores de la Reforma, ¿no?, que ya han partido, ya han muerto. Uno de ellos también, R.C. Sproul, un buen pastor, ya murió, pero van a venir otros. Van a venir, no tengan temor, hermanos. Sé que duele la partida de muchos hombres piadosos, es doloroso, nos duele, pero van a venir otros, Dios va a levantar otros mensajeros. Va a cambiar el mensajero, vuelvo a decir, pero el mensaje debe mantenerse igual. Va a seguir siendo igual. Y eso es lo que vemos, eso es lo que nos enseña, eso me anima a mí. Saber que Dios, cuando yo parta de este mundo, Él va a enviar a alguien. Ahora mismo, con el temor del coronavirus, muchos tienen temor, van a morir. ¿Qué tal si yo muero? Y yo les diría, ay no, que no me pase. No, si yo muero, va a enviar Dios otro. Va a enviar. No va a dejar desamparado a su pueblo. Va a enviar. Aquí no los dejó. Moisés no iba a entrar, pero no desamparó. Envió a Josué. Dejó a Josué. Y así va a ser siempre, hermanos. Eso debe ser natural. Y no como los falsos maestros que eternamente quieren seguir ahí, ¿no? Quieren seguir en el podio ahí. Seguir enseñando sus falsas enseñanzas, engañando a la gente. No quieren ser reemplazados. No quieren seguir ganando a la costa del engaño de los demás. Pero lo más natural es que ha de haber reemplazo. No hay temor, va a venir. Y oramos para que haya más pastores, que sigan habiendo más, que sigan habiendo tal vez distintos pastores, pero que tengan el mismo mensaje, llevar el Evangelio. También, esto sí me ha golpeado muy fuerte, hermanos, una razón muy importante también nos muestra que es un hombre bíblico. ¿Qué es un hombre bíblico? ¿Qué es un hombre? Todos los varones dicen, yo soy hombre. Lee Josué y vas a saber, vas a darte cuenta de que no eres hombre, por más de que seas varón. Porque te da luces de qué es un hombre bíblico. En este contexto, en este mundo donde hay mucho feminismo, y yo estoy seguro que se va a levantar también el machismo, eso es un círculo sin fin. Los feministas producen machistas y los machistas producen feministas. Es un círculo sin fin. Sé que hay muchos hermanos que argumentan y hacen bien en poder argumentar contra el feminismo. No estoy en contra de eso. Pero los varones que estamos aquí haríamos bien en leer Josué y ver que es un hombre verdaderamente. La mejor arma que tenemos contra el feminismo o el machismo es demostrarles que es un hombre bíblico. No tengo que estar criticando qué es el feminismo. Podemos hacerlo, vuelvo a decir, pero haríamos mejor los varones en demostrar qué es un hombre bíblico. Con nuestro ejemplo impactaríamos mucho más que con nuestras palabras. ¿Qué es un hombre? El feminismo crece porque no hay hombres. Las pastoras que vemos actualmente que no debería haber es por causa de hombres que no quieren asumir el liderazgo. Son cobardes, no tienen miedo de ser pastores. Y para vergüenza de ellos se levantan. No estoy justificando eso, por si acaso,
Pero sí estoy dando uno de los factores que podría haber impulsado el hecho de que haya esos movimientos. Es que no hay hombres. Solo hay varones, sí, pero no hay hombres. No hay hombres bíblicos. Y Josué nos habla. Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Eso es un hombre que se esfuerza, un hombre que es valiente. Hay obstáculos, hay problemas y él es valiente, enfrenta, sabe que es difícil y se esfuerza. Por eso Dios le dice varias veces, esfuérzate y sé valiente. Porque esta labor solo lo puede hacer un hombre bíblico. Esfuérzate y sé valiente. Y al mismo tiempo es un hombre que confía en Dios, porque Dios le dice, yo estaré contigo. Eso significa que debería confiar de que Él está con él. Un hombre verdadero es alguien que se esfuerza, es valiente y cree lo que Dios dice. Confía en lo que Dios dice. Y no es fácil en Josué, hermanos. Josué va a dar una batalla a naciones. Es como una pelea entre 100 personas con uno. Eso es difícil. 1 a 1 estaría por lo menos ya equilibrado. Pero eran naciones contra el pueblo de Israel. Dígame si eso no requería ser valiente. Requería ir a la batalla, requería esfuerzo. Requería confiar en Dios, de que Dios le dijo, yo te lo voy a entregar en tus manos. Y eso podemos rescatar hoy en día de los hombres, padres de familia, que se puedan esforzar por sus hijos, por su esposa. Muchos piensan que ya su esfuerzo termina cuando terminaron el trabajo, pero cuando llegan a casa ahí ya no hay fuerzas. Ahí es donde realmente demuestras que eres hombre, cuando te esfuerzas, aún estando cansado, de poder enseñar a tus hijos y a tu esposa la palabra de Dios. Ahí es donde demuestras que eres hombre, que confías en Dios. Por eso, varones que están aquí, si bien tal vez estás argumentando, te han dado Dios entendimiento para argumentar contra el feminismo y el machismo, harías mejor, bien harías en conocer lo que Dios dice de que es un hombre y pedirle que te ayude a hacer eso, ser un hombre bíblico. Y hermanas, harían bien en conocer qué es un hombre leyéndole Josué, para que cuando venga un supuesto hombre y quiera conquistar tu corazón, tú sepas que es un hombre y le puedas decir no al ver que él no tiene eso. Ya de entrada te está demostrando cuando él solo se acerca a ti y no se acerca a tus padres. Ahí ya está demostrando que no es valiente, tiene miedo a tus padres, es un cobarde. Ya con eso le puedes identificar. Conozcan bien qué es un hombre. Madres, conozcan para enseñar a sus hijos. Algunos estudios demuestran que muchos hombres se vuelven machistas por culpa de sus madres. Hay estudios que demuestran eso. Son las mamás quienes les enseñan a ser machistas. La misma mujer. Pero ahora tú, sabiendo eso, que influyes en la vida de tu hijo, puedas enseñarle qué es un hombre. ¿Qué es verdadero un hombre? No solo eso. Podemos leer el libro de Josué. ¿Por qué? Porque nos muestra atributos de Dios. Muchos quieren conocer a Dios. Pues aquí te va a mostrar parte de sus atributos, que ya no todo, pero parte de ellos, los más sobresalientes. La justicia de Dios, que Dios es justo. Muchos les gusta escuchar que Dios es amor, pero a nadie le gusta escuchar que Dios es justo. Dios es justo. Dios ha soportado aproximadamente 400 años a estas naciones. Cuando Abraham estaba todavía ahí, cuando Dios le prometió que le iba a dar la tierra, le dijo, la maldad todavía no ha subido aquí. Y pasaron aproximadamente 400 años donde Dios soportó a estas naciones paganas que ofrecían, sacrificaban a sus bebés, a sus dioses. Barbaridad de cosas. Muchos se escandalizan cuando ven cómo Josué derrota a estas naciones.
Qué injusto es Dios, ¿cómo va a ser con esas naciones? ¿No se dan cuenta que esas naciones son naciones paganas que han ofendido a Dios durante 400 años? Y la paciencia de Dios tiene un límite. Les ha tenido paciencia para que se arrepientan. Pero llegó el juicio, el mismo juicio que fue con Noé. Dios tuvo paciencia, aproximadamente casi 1000 años con esas generaciones. Y llegó el diluvio. Más adelante con Sodoma y Gomorra. Tuvo paciencia con esa nación. Y Dios envió su juicio. Y aquí lo mismo. Dios demostrando su justicia a esos hombres malvados y mujeres malvados. Dios es el mismo, hermanos. Él va a seguir haciendo. Por la historia conocemos. Israel fue infiel, Dios fue justo, hizo justicia con Israel. Se levantaron Babilonia, fue justo con Babilonia también. Con Media Persia, con Grecia, con Roma, esa nación grande de Roma, igual, juicio. Ahora tenemos Estados Unidos, algunos lugares de Europa. Si no se arrepienten, yo no soy profeta, hermanos, pero si no se arrepienten porque sabemos que Dios es justo, les va a llegar cualquier momento. Nuestra misma nación temamos, porque somos injustos, somos idólatras. Aquí tenemos una feria que está exaltando la idolatría, en muchos de ellos, algunos quizás son más honestos, pero del equeco y todo eso. Somos una nación idólatra. ¿Qué esperamos de Dios? Dios va a hacer justicia. Él es justo. Y en su justicia ha de castigar la maldad. Y no tenemos por qué reclamarle. El problema que tienen muchos que leen Josué es que no entienden que Dios es justo. Que por esas razones esas naciones fueron destruidas. Están viendo cómo Dios destruye una nación y lo que va a hacer contigo si no te arrepientes. Pero no solo eso, hermanos, se ve también claramente el otro atributo, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Encuentras en la narrativa a una mujer pecadora, una mujer ramera, como describe la Biblia. Una mujer ramera que encuentra la salvación. Ella dice que escuchó de Jehová todo lo que hizo y tuvo temor. Y fue perdonada, no murió junto a ella y su familia. También vemos la historia de los Gabaonitas, una nación de nobles que también escucharon todo lo que Dios hizo a las anteriores naciones y fueron astutamente a Josué para que no los destruyeran, y no los destruyeron. Y encontraron misericordia. Hay misericordia también a aquellas personas que se arrepienten, que creen en Él. Ha de haber misericordia para ti, amigo, amiga, que tú sabes que estás bajo el juicio de Dios. Si te arrepientes y crees, puedes identificarte con Rahab como los Gabaonitas. Dios es misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. También podemos ver, y ese es el tema que más adelante vamos a hablar, la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Fiel a su palabra, fiel a su promesa. Dios les dijo, voy a dejarles entrar a la tierra prometida. Les voy a introducir ahí. Y Dios ha cumplido su palabra. Dios es fiel. ¿Se han equivocado en el camino en un momento? Sí, pero aún así Dios fue fiel con ellos. Y les dio la tierra. La fidelidad de Dios tiene que ver con que Él cumple su palabra. Él es fiel a su palabra. Él ha dicho y lo va a hacer. Ese atributo es hermoso, hermanos, la fidelidad de Dios. Lean Josué. También lee Josué porque verás dos tipos de personas, ya complementando lo anterior, dos tipos de personas. Personas que son temerosas de Dios, que entienden el juicio de Dios y que claman y piden salvarse de ese juicio, como Rahab y como los Gabaonitas. Hay personas así que se arrepienten, que entienden el juicio de Dios, pero también el otro lado de la moneda, personas que no tienen temor de Dios, que no se arrepienten, no quieren arrepentirse. Esas naciones más bien se endurecen. Jericó, Jai, Jabín, los demás, los pueblos amorreos,
más bien confabulan para atacar contra Josué. No quieren arrepentirse, saben que Dios viene con juicio. Y en vez de tener la actitud de los gabaonitas, la actitud de Rahab, ¿qué hacen? Se endurecen. Y así hay personas también, hermanos. Cuando hablamos del Evangelio, cuando hablamos del juicio de Dios, hay así, ahorita mismo debe haber esos dos tipos de personas. Personas que están dolidas por haber ofendido a Dios, que claman perdón. Hay perdón en Cristo Jesús, si hay alguno que está aquí con ese dolor. Pero también sabemos que hay personas duras de corazón, que no quieren, que piensan que ni siquiera son culpables. Que más bien Dios es injusto al castigarme. ¿Cuál de los dos eres? Eso vas a ver en el libro de Josué. Esa realidad. Esos dos grupos de personas que hubo siempre en toda la historia. Personas que se arrepienten, personas que no. También muestra las consecuencias y la naturaleza del pecado. Hay consecuencias con el pecado. La consecuencia más que todo que se ve ahí es la grupal, que fue en privado. Un hombre pecó, Acán. Y su pecado personal y privado, afectó a la nación. Y eso nos debe llamar la atención. Un pecado, hermanos, que tú cometes en privado, en lo privado de tu cuarto, donde nadie te ve, tú piensas que no afecta a nadie, afecta a tu hogar, afecta donde tú estás. Hay consecuencias con el pecado. No creas que tu pecado en lo oculto no va a afectar. Lo vemos con la vida de Acán. Él pecó solito, nadie supo. Dios tuvo que desenmascarar, sacar a luz. Y eso también va a pasar contigo si sigues perseverando en tus pecados privados. Dios va a sacar a luz y va a ser para vergüenza tuya. Y va a afectar, afecta. Dígame si no afecta cuando un hijo es adicto en el hogar, adicto a una droga, adicto a algo, afecta. Afecta a los padres, afecta la responsabilidad del padre, afecta. De la madre lo mismo. En la iglesia mismo temamos, hermanos. En la iglesia mismo. Tu pecado en privado puede afectar a cada uno de nosotros. Y eso es lo que nos muestra el libro de Josué. Hay eso. No podemos tapar nuestros ojos ante esa realidad. Y nos muestra cuáles son la naturaleza del pecado. La naturaleza del pecado se resiste constantemente. Josué que va a ir a conquistar, el pueblo, los demás pueblos se resisten, confabulan contra Josué, contra la Israel. Así es el pecado, hermanos, en nosotros. No quiere que tú obedezcas al Señor. Tú culpas al Satanás, culpas a otras cosas, pero en el fondo es en ti mismo está el pecado que mora en ti. Ya ustedes recordarán lo que se han ido enseñando en Romanos con el pastor Álvaro. El pecado está en ti y se resiste. Quiero hacer el bien, pero hago el mal. Lo único que hago es hacer mal. Se resiste, hay resistencia. Y aquí vemos así, Josué ahí y los demás pueblos resistiéndose. Y así es el pecado, hermanos. Se resiste, no quiere morir. No quiere morir. Y el más peligroso, hermanos, también es que el pecado, en su naturaleza, busca tregua contigo. Tregua. Ya ve, no quiero ser destruido, hagamos tregua. Eso es lo que pasa más adelante. En el libro de Josué vas a leer que Dios les dice, van a destruirles. ¿Y qué hace unos sectores de las tribus de Israel? Les hacen dar tributo, hacen tregua con esas naciones. Pagan tributo, que sí pagaban como recolección de impuestos. Pero estaban ahí todavía. Y más adelante esas tribus que hicieron pacto con el pueblo de Israel, hicieron mucho daño, lo vamos a ver más adelante en los siguientes libros, por hacer tregua. Y así hay veces, ¿no? Tú sabes que las redes sociales te llevan a pecar y como que tú eres tentado a hacer tregua con él. Voy a hacer tal cosa, a ver, esto para que no me afecte así, pero al final simplemente estás haciendo tregua y no estás eliminando por completo lo que sabes que está haciéndote daño y lo que sabes que te lleva a pecar.
haces tregua con el pecado que hay en ti. Y eso es más peligroso porque después te hace daño. Muestra 2 tipos de ministerio. Esto me gustó, hermanos. Yo me quedé ahí buen rato meditando, hasta soñando con esto que vi en Josué. Muestra 2 tipos de ministerio. Un ministerio público, visible, y un ministerio privado, silencioso. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? Me refiero a Josué y Caleb. Antes de esto, antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, donde estaban con Moisés en el desierto, Moisés ya estaba preparado junto con el pueblo para poder entrar a la tierra prometida. ¿Qué hizo Moisés? Seleccionó 12 hombres. 12 hombres para que vayan y exploren la tierra, a ver, para espías le llaman algunos, ¿no? Para ver cómo es. De esos 12 hombres, entre esos 12 hombres, 2 hombres sobresalen, Josué y Caleb. Especialmente en la narrativa Caleb. Vuelven para el reporte. ¿Qué vieron? 10 hombres, 10 de los espías decían: no, esto no vamos a poder, esto va a ser difícil, es una nación grande, son gigantes, son hombres de gran estatura, no vamos a poder. Y solo Josué y Caleb eran los únicos que decían: Dios nos va a entregar en sus manos esa nación. Podemos, vamos. Dios, por esa razón, no permite a esa generación entrar a la tierra prometida, por su incredulidad. Y a los únicos que les permite entrar es a Caleb y a Josué. De toda esa generación, todos murieron, los únicos que se quedaron, Josué y Caleb. Todos los demás eran la siguiente generación. Y ahora vemos el libro de Josué, donde sobresale ¿quién? Josué. Y así es. Hay muchos Josués en nuestro contexto ministerial que sobresalen, que están ahí en el frente de batalla. Tenemos, por ejemplo, a MacArthur, Sugel Michelin, personas conocidas por cada uno de ustedes. Son ministerios públicos. Son hombres que están públicamente defendiendo la fe. Pero también hay Caleb. En Caleb, aquí va a haber una narrativa de Caleb. Un capítulo y medio creo que es lo que se le dedica. No es mucho. Pero Caleb estaba junto con Josué peleando la batalla. No sobresale mucho. Y así hay muchos Caleb también que son fieles al Señor, que siguen peleando la batalla y no son reconocidos. El pueblo de Dios no los conoce, pero están ahí en varios lugares del país, del mundo, predicando el Evangelio incansablemente. Son esos Caleb que de vez en cuando sobresalen en algo, pero después siguen haciendo nada más. Eso es una realidad, hermanos. Eso es lo que vemos también. Por ejemplo, ustedes recordarán al apóstol Pedro, ¿no? El gran apóstol Pedro. Pero ¿quién conoce a Andrés, su hermano, que también era apóstol? Nadie. Andrés era conocido como el del ministerio silencioso. El primero que fue al Señor Jesucristo que conoció fue Andrés. Fue Andrés quien le llevó a Pedro, fue a decir a Pedro: Pedro, hemos hallado al Mesías. Y Pedro después lo vemos sobresalir. Pero Andrés no. Pero Andrés seguía haciendo lo mismo. Hay así, hermanos. Aquí mismo yo me gozo. Sé que nuestro pastor Álvaro es como nuestro Josué. Él está haciendo. Yo me identifico como Caleb. Me gusta ese lugar. Pero ambos estamos fieles, así como Josué y Caleb. Ambos sirviendo fielmente, ambos peleando la batalla, ambos son recompensados después. Los únicos que han podido, no hubo suerte, por ejemplo, para repartirse la tierra, hicieron suertes. Los únicos que no hicieron fue Josué y Caleb, a quien Dios les dijo: escojan ustedes cuál quieren. Vemos siendo ambos bendecidos. Y no nos sentimos mal. Yo no me siento mal si alguien aquí sobresale más en la iglesia, en el ministerio pastoral. Ambos vamos a seguir haciendo. Y todos los pastores que han de venir acá, de algunos de los pastores, uno sobresaldrá más que el otro.
¿Por qué tendremos que sentirnos mal? No importa, con tal de seguir sirviendo al Señor, seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vemos acá, y no debemos sentirnos mal. Es algo que vemos. Pero si puedo rescatar algo más, hermanos, para el consuelo de mis hermanas, quienes muchas veces dicen, ¿y nosotras qué? Realmente, hermanas, el ministerio más silencioso que hay es el de la mujer. No se conoce la esposa de Josué ni de Caleb, pero ellas ayudaron, tuvieron que apoyar mucho, ayuda idónea para estos hombres. No se ve. Hoy mismo también tú conoces a MacArthur, no conoces a su esposa, o a la de Sujel Michelin, o a los demás maestros. Bodhi Bocan, no sé, siempre me escucho ese nombre también. ¿Quién conoce a sus esposas? Ese es el ministerio más silencioso que hay. Y estoy seguro que él va a ser el más recompensado cuando el Señor venga. Él hará público. Él mostrará. Sigue siendo fiel, hermana. Sigue haciendo lo que te corresponde. Lo que el rol que te ha dado Dios, aunque nadie lo vea, aunque nadie sepa, aunque pase desapercibido y otro sea el que sobresalga, sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo lo que Dios te ha encomendado. El Señor va a reconocer. También nos muestra cómo es el ministerio, cómo es un ministerio. Estamos viendo la vida de Josué desde principio a fin. Esto es un ministerio. Y todos aquellos que estamos en un ministerio haríamos bien, ya sea en la familia, en el ministerio pastoral. Por ejemplo, la estructura que vemos en el libro de Josué es preparación, batalla, distribución y recomendaciones. Y eso es lo que vemos, debe uno entender que es el ministerio. Si un hombre quiere casarse un día, formar el ministerio del hogar, prepárese. ¿Por qué tiene que estar casado para recién saber qué es un hombre, qué es una mujer, qué es el rol del esposo o esposa, qué va a ser su rol de padre? Antes ya puede prepararse, saber qué es un hombre, qué va a ser su rol como esposo, como padre, prepararse para luego estar en la batalla, para luego estar ahí, esforzándose y siendo valiente, jugando el rol que le toca. Y después llega un momento, después de tantos años, donde los hijos crecen, donde ya empieza la distribución. Tal vez dar algunas cosas a los hijos y finalmente recomendaciones, advertencias, porque eso va a ser Josué, igual similar a Moisés. En el ministerio pastoral me gusta a mí también eso. ¿Alguien tiene el deseo al ser pastor? Prepárese. Prepárese. ¿Tienes el llamado al ministerio pastoral? Prepárate. Prepárate. Después va a llegar el momento en el que vas a estar en el frente de batalla. Vas a pelear. Y llegará un momento donde vas a tener que distribuir, ya administrar, ya algunos pastores ya son mayorcitos, ya están encargándose de otras cosas también. Y muchos ya terminan recomendando a los hermanos. Ya están mayorcitos. Y eso a mí me anima mucho, hermanos, porque sé que ese es. Ahora yo estoy en el ministerio donde estamos en la batalla. Y debo seguir. Llegará un momento los demás, pero seguimos ahí. Y eso enseña, hermanos, ayuda en cualquier ministerio en el que te encuentres, en la familia o al ministerio pastoral. Finalmente, las dos últimas razones. Ya ustedes saben, hermanos, los que han estado acompañándonos con los anteriores libros, ya se van dando cuenta, ya pueden decirlo incluso tal vez en sus mentes, tal vez no van a querer decírmelo ahorita, es que es palabra de Dios. Josué es palabra de Dios y pare de contar. El Hijo de Dios quiere leer la palabra de Dios y si Josué es la palabra de Dios, quiero leerla. El creyente quiere leer la palabra de Dios, no le es pesado. Vuelvo a decir, no tengo que estar rogándoles para que lean la palabra de Dios.
Porque el creyente que ha nacido de nuevo, como un bebé, anhela la palabra de Dios. No tengo que estar rogándole a un bebé, apura a tomar. No tengo que estar argumentando con él. Él quiere hacer. Más bien me preocuparía si un bebé no quiere lactar. Algo está mal. Pero es natural en un bebé querer. Y así es natural en un creyente querer la palabra de Dios. Y Josué es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, te va a enseñar. Te va a enseñar qué es un hombre. Te va a redarguir, te va a animar. Te va a corregir. Estate dispuesto a la corrección. Vas a ser corregido. Vas a ser instruido. Y finalmente, porque veremos a Cristo. Otra razón fundamental e importante. En Josué vas a ver a Cristo. El creyente ve a Cristo como una perla de gran precio. Una perla que quiere descubrir. Y esa perla se encuentra aquí en Josué. Y el cristiano ha de buscar y encontrar. Y se ha de gozar al encontrar esas perlas preciosas. A Cristo en el Antiguo Testamento. A Cristo en el libro de Josué. Como creyentes, eso es el anhelo de cada uno de nosotros. Ver a Cristo en el libro de Josué. Y lo vas a poder ver. Voy a dar algunas pautas de dónde lo puedes encontrar. Eso, hermanos. Ahora vamos rápidamente a los datos generales del libro de Josué. Esos datos generales los dividimos en 3 partes. Autor, fecha, audiencia, mensaje. Esas son las 3 partes que necesitamos considerar para estudiar o tener un panorama general de Josué. Autor y fecha, audiencia y mensaje. Autor y fecha. El autor, la tradición judía, hermanos, atribuye como autor de este libro a Josué. Por eso lleva el nombre de Josué. Josué fue el que escribió este libro. Eso es lo que atribuye la tradición judía. Aunque también comentan que los versículos finales, del mismo modo que con Deuteronomio, alguien escribió, en Deuteronomio sabemos que escribió Moisés, pero la parte final es muy probable que escribió Josué, porque narra la muerte de Moisés. Así pasa con Josué. Narra los últimos versículos la muerte de Josué. Josué no pudo haber escrito su muerte, pero es muy probable de que un profeta de Dios, inspirado por Dios, haya terminado esa pequeña sección que faltaba completar el libro de Moisés, de Josué. Así que, pero en sí todo se le atribuye a Josué. ¿Siglos? ¿En qué siglo o en qué año? 1386. Eso es muy probable, ya, casi ya al finalizar, cuando ya Josué era viejito, en otras palabras. Ya era mayorcito, y ahí escribió. Ya había pasado todos esos acontecimientos y Josué, ¿qué hace? Es como mirar atrás y escribir todo lo que ha pasado. ¿Y a quién escribe? Ahora ahí entramos la audiencia. La primera generación que salió de Egipto murieron. La segunda generación murieron en el desierto, solo quedó Josué y Caleb. La tercera generación ya estaban ahí mayorcitos. A la cuarta generación están escribiendo este libro. Hijos que recién nacieron. Que nacieron y ahora están en la tierra prometida. ¿Cómo llegamos aquí? Ya están recibiendo las bendiciones de la tierra prometida, pero no saben cómo llegaron ahí. ¿Qué pasó? Y Josué está escribiendo para que conozcan cómo llegaron ahí. Y esa audiencia que no sabía, ahora se está enterando. Se está enterando de esto que hizo Dios. Una viejita, hermanos, en el auto, me acuerdo yo bien, yo creo que tenía 13 años o 14 años en el auto, en Cochabamba, los micros que hay. Una viejita se me sienta a mi lado. Aparentemente era de buena reputación la viejita, que tenía sus aretes, todo eso bien arregladita, y vivía en los lugares más elegantes de Cochabamba. Y antes de llegar ahí, me empieza a hablar. A algunos mayorcitos les gusta hablar, ¿no? A mí me gusta escuchar, así que yo lo estaba escuchando, ¿no? Estaba hablando. Y entre esos me dicen: joven, tú tienes que trabajar, tienes que esforzarte. Sí, yo estoy así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mis nietos y no trabajan, son flojos.
Lo único que les gusta es disfrutar de la herencia. Ellos lo único que están esperando es que nos muramos para disfrutar de la herencia. Ellos solo quieren depender de la herencia. No hagas eso, joven. Y así hay personas que se han esforzado, que han logrado lo que nadie ha logrado. Y la nueva generación no sabe eso y muchas veces desprecia eso. Y solo recibe de buena gana lo que tiene, sin saber de dónde vino eso, del esfuerzo, de la valentía y la fe y la fidelidad de Dios. Necesitaban saber esta generación eso. Si hubiese sabido esto ahorita a esa viejita, yo le hubiese dicho, pero háblenles, hágales ver, dígales cómo llegó todo eso a ustedes, cómo lograron eso. Díganles. Posiblemente les ha dicho, no lo sé, hay abuelitas que sí les dicen, no lo sabré. Aquí Josué no quiere cometer ese error, ya está mayor. La otra con los que estaban ya también son mayores, van a morir, va a venir esa generación está ahí, necesitan conocer cómo Dios hizo todo eso, cómo recibieron todo eso que ahora tienen. Mensaje, el tema del mensaje, ya ustedes deben darse cuenta, la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios a sus promesas, a su pacto. Dios les ha prometido la tierra y ha cumplido. Ese es el tema, la fidelidad de Dios y la confianza de su pueblo a la cabeza de Josué. Hay algo recíproco acá. Por un lado Dios es fiel y por otro lado el pueblo está confiando en que Dios es fiel. Fidelidad y confianza en Dios. Josué confió en Dios, en sus promesas. Y eso vemos aquí. Si bien en el camino alguna vez fallaron en algo, pero siguieron manteniéndose, confiando en el Señor. Propósito, mostrar a esa nueva generación, mostrar que Dios es fiel en su pacto y cumple su palabra. Ahí está, por eso hemos leído Josué 21:45. No faltó palabra de todas las promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Eso quería Josué que supiera esa generación. Dios no ha faltado a su palabra. Él ha cumplido. Esa generación va a empezar a hacer algo. Tiene que expandir la nación de Israel. Tienen que crecer. Y no iban a poder crecer como nación si no conocían que Dios cumple su palabra. La pregunta es, ¿esta generación que está escuchando eso confiará en Dios? ¿Confiarán? Eso lo vamos a saber en el siguiente libro. Vamos a ver si confiaron o no. Algunos ya se deben estar anticipando, adelantando, y algunos que ya han leído Josué, los demás libros, van a ver si han cumplido o no. Pero ya está hecha la recomendación. Del mismo modo acá, tú como padre vas a recomendar a tus hijos, vas a decirles cuán sacrificial es la situación, cómo deben esforzarse, ser valientes, confiar en Dios. Pero veremos si ellos responden, ¿no? Algunos hijos responden y algunos no. Moisés hizo eso, ¿no? Recomendó a Josué y a la demás nación y cumplieron. Estamos viendo cómo hicieron eso. Vieron de primera mano que Dios es fiel. Pero a la siguiente generación, ¿cómo les irá? Vamos a saberlo después. La estructura. Ya les he ido comentando al hablarles un poco del ministerio. Preparación, 1 al 5, capítulos 1 al 5. Batalla, del 6 al 12. Distribución, del 13 al 21. Ahí ustedes van a ver cómo se están dividiendo las cosas, distribuyendo. Y finalmente, recomendación, del 24, capítulo 24. Del 22 al 24. Preparación, 1 al 5. Lean eso, hermanos, todos los que estamos preparándonos para la batalla. 6, 12, los que ya estamos en la batalla. 13, 21, los que ya estamos después de la batalla, ya estamos en ese tiempo de distribuir sabiamente. Y 22 y 24, aquellos que tal vez están ya mayorcitos y están dando recomendaciones.
sus últimas palabras. ¿Y cómo encontrar a Cristo? Ahí también es el otro punto. Cristo en el mensaje. De manera dependiente e independiente. Ya les he ido explicando qué significa eso o a qué me refiero. De manera dependiente, quiere decir que este libro de Josué depende de los anteriores libros. Hay algo, un hilo conductor que está siguiendo esta secuencia y que va a llegar hasta el Nuevo Testamento. Independiente de que de manera especial nos muestra algunas joyas el libro de Josué. De manera dependiente, ¿qué vemos? La breve historia de Rahab. Rahab, que pertenece a la genealogía del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la mujer que tuvo temor y que fue salvada? De ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Génesis. Dios les promete a Adán y Eva, va a venir alguien de la simiente de la mujer. No se sabía quién era, cómo era, no se sabía nada. Más adelante vemos, Dios le dice, va a ser de Abraham. De la descendencia de Abraham va a venir. Abraham tiene 2 hijos, ¿de cuál va a ser? ¿Isaac o Ismael? De Isaac va a ser. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, ¿de dónde va a ser? De Jacob va a ser. Jacob tiene 12 hijos, ¿de dónde va a ser? De Judá va a ser. Y Judá ahí pertenece Salmón. Salmón se casa con Rahab, con esta mujer que antes era una impía y que ahora, tras haber sido salvada, fue una mujer piadosa. Y de ahí, más adelante, ya viene incluso el rey David, y del rey David más adelante el Señor Jesucristo. Poco a poco Dios revelando algo de dónde iba a venir el Mesías. Ahí estaban a la espera. Seguían confiando en alguien que vendría. No sabían quién. Y el libro de Josué ya nos está mostrando. Por algo de manera especial ha hablado de Rahab. Y eso lo vemos en Mateo 1:5. Ahí van a encontrar el nombre de Rahab. ¿Y con quién se casó? De manera independiente, individual. ¿Qué joyas nos muestra? Josué es un tipo de Cristo. Del mismo nombre mismo. Josué es un nombre hebreo. Si tú quieres cambiar el nombre hebreo al término griego, cambiarlo a griego, significa Jesús. Simplemente son 2 idiomas. En el hebreo, Josué, y en el griego, Jesús. Jesús por eso significa Dios salva también. Mateo 1:21, ¿qué dice? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Josué es un claro ejemplo de Cristo. Alguien que tuvo misericordia de Rahab, que también tuvieron misericordia de Gabaón. Ustedes van a ver la narrativa, cómo Josué va a tener misericordia del pueblo de Gabaón, de los gabaonitas, pese a que ellos han sido astutos. Y cómo Josué incluso después más adelante los protege. Los gabaonitas iban a ser atacados como traidores. Los demás pueblos querían matar a los gabaonitas por traicionarse, por unirse a los judíos. Los gabaonitas claman a Josué y Josué los protege. Y así el creyente. Estamos en una batalla, hermanos, y clamamos a nuestro Cristo, a nuestro Señor, y recibimos a nuestro Josué, nuestro Salvador. El Josué mayor, podemos decir. Aquí vemos el Josué menor, un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, hermanos, hay una joya también que nos muestra, y es la narrativa del príncipe del ejército de Jehová, en el capítulo 5. Van a leer ahí, van a llegar. Josué se le aparece a Josué una persona que le describe como el príncipe del ejército de Jehová. Ese es Cristo preencarnado, antes de su encarnación. Es una de las joyas que tenemos ahí. Así que no les voy a decir más, vayan ahí y gócense con las pocas palabras que dice ahí y rescaten todo de ahí. Podemos entonces, hermanos, concluir. Razones para leer el libro de Josué. Ya les he dado razones, espero lo tengan en la mente, lo puedan volver a repetir si ustedes quieren también. El video se graba esto.
Datos generales. ¿Quién es el autor? Josué. Fecha, ya les he dicho, 1386. Hemos visto cuál es el tema: fidelidad, propósito, mostrar que esa nueva generación conozca la fidelidad de Dios. El mensaje que nos muestra. En una ocasión un pastor, cuando yo estaba escuchándole, terminó con lo que yo ahora quiero terminar. Un padre le dice a su pequeño hijo, comentó el pastor: ten cuidado donde caminas, le dice el padre al hijo. A lo cual el hijo responde: no, tú ten cuidado, recuerda que yo sigo tus pasos. Y eso me llamaba mucho la razón, me llamaba mucho la atención. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes padres que están aquí, padres creyentes, ¿tú quieres que tu hijo sea un hombre de Dios? Tú sé primero. Tú, padre, estás reflejando en tu hogar algo de nuestro Dios Padre. Nuestro Dios Padre es fiel, cumple su palabra. Y tú en tu hogar estás cumpliendo ese rol, algo similar con tus hijos. Debes ser fiel, demostrar que es ser fiel, para que tus hijos sigan esas pisadas. ¿Cómo le vas a llamar a que a tu hijo sea fiel a Dios y tú no eres fiel a Dios? De ti parte. Tu hijo está pisando donde tú estás caminando. Por eso, padre creyente, cumple tus promesas. Hemos iniciado este tiempo de estudio donde les dije que hay una encuesta donde los padres no cumplen su promesa con sus hijos. Cumple. Es difícil, sí, requiere esfuerzo, requiere valentía, requiere ser hombre. Requiere que confíes en Dios. Por eso, padre, cumple. Esposo, tú eres un reflejo de Cristo en tu hogar. Y Cristo es fiel a su iglesia. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a ella. Aún en lo íntimo. Quizá tú dices, pero yo no la engaño con otra mujer. Pero hay otras formas de serle infiel. Cuando tú te acudes y coqueteas con tus hobbies más que con tu esposa, cuando le dedicas más a eso, estás siendo infiel. Tal vez no en el sentido inmoral, pero con esas cosas. Cuando otras cosas ocupan más tu prioridad que tu esposa, ahí estás siendo infiel. Tal vez nunca le vas a engañar con otra mujer. Sé fiel a tu esposa. Cristo es fiel. Él es fiel a su esposa. Creyente soltero, varones que están aquí, sé fiel, y pon atención a esto, sé fiel a la esposa que aún no conoces. Sé fiel a la esposa que aún no conoces. Si ahora tú estás siendo fiel, no me imagino cómo va a ser cuando ya estés ahí. Pero si ahorita eres infiel, si ahorita te dejas llevar, ¿qué esperamos de ti cuando ya estés casado? Si en lo poquito eres fiel, en lo mucho vas a ser fiel. Sé fiel ahora ya, desde este momento, aunque no la conoces, aunque no sabes quién es, dónde está, séle fiel, sé fiel a ella. Para que un día cuando estés delante de Dios y tu Padre te pueda decir, o el Señor mismo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que puedas recibir ese elogio de parte del Señor, de que has sido fiel como padre, fiel como esposo, fiel en tu soltería, fiel. Y si hay alguno aquí que dice ser creyente,
si no tienes la marca de la fidelidad en ti, es porque no perteneces, no le perteneces. Examínate, examina tu vida. Nuevamente te llamo. Y si aquí hay algún incrédulo que no conoce a Dios, déjeme decirte aquí, persona, que no sé quién está aquí, que tal vez no conoces al Señor, amigo, amiga, que estás acá. Tú eres fiel. Pero ¿sabes a qué eres fiel? A tus pecados. Fiel a tus pecados. Tú dices, ¿en qué soy fiel a mis pecados? ¿Sabes en qué? En que no quieres venir a Cristo. ¿Por qué no quieres venir a Cristo? Porque amas tus pecados. Amas tus pecados. Te gustan tus pecados. Eres fiel a tus pecados. Y no quieres a Cristo porque sabes que ir a Cristo significa dejar tus pecados. No quieres eso. A tal punto no quieres que pones excusas. Y dices, mira, así son los cristianos. Así son los pastores. Así son tal cosa. Me ha tocado a mí, a un hombre que yo le decía, le hablaba del Evangelio y él ponía excusa a eso. Finalmente le dije, en el fondo, tú no quieres dejar tu vida, ¿verdad? No sé qué pasó en él, que fue sincero y me dijo, sí, honestamente sí. Honestamente no quiero dejar mi vida. No quiero dejar mi vida de pecado. Saben los incrédulos que venir a Cristo es dejar tus pecados. Pero no quieres. Eres fiel a tus pecados. No te sorprendas que Dios tenga que desecharte y lanzar todo su juicio contra ti cuando estés delante de Él. No hagas eso. Ven a Cristo. Deja tus pecados. Deja de ser fiel al pecado. Ven a Cristo y séle fiel a Él. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Bajo qué lugar estás, hermano? O amigo, amiga. ¿Bajo la ira de Dios o bajo la sombra de Cristo? No seas fiel al pecado. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el libro de Josué, que nos da muchas enseñanzas. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que puedan ir y acudir a Él. Nos es fácil, Señor, ahora saber que debemos ser esforzados y valientes, pero en oración reconocemos que no somos eso. Perdónanos porque no somos fieles. Fallamos en nuestros corazones y acudimos a ti, Señor Jesucristo. Tú eres la prueba viviente de la fidelidad. Tú eres nuestra fidelidad. Ayúdanos a ser fieles como tú eres fiel. Fuiste fiel hasta la muerte. Moriste en la cruz del Calvario. Cumpliste tu palabra, Señor Jesucristo, de venir a este mundo y morir por pecadores como nosotros. Eres un hombre de palabra. Cumpliste tu palabra. Por eso hoy tus hijos son salvos. Y te pedimos, te suplicamos, nos ayudes a ser fieles. Ayuda a mis hermanos que son padres a ser fieles a ti, Señor, a ser esforzados y valientes, que confíen plenamente en ti. Ayuda a los esposos, ayuda a los jóvenes, ayuda a tu iglesia, a los hermanos y hermanas, Señor. Y te ruego, Señor, salves a aquellas personas que aún te rechazan. Háblales a sus corazones. Oh Señor, todo esto te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén.